Buenas noches, mis estimados estudiantes. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a la clase del día de hoy, la clase número 6 de prevención del delito de la Dirección de Posgrado de la Universidad José María Vargas. Mi nombre es Over José Martínez Pérez. Soy abogado especialista en Derecho Penal Internacional, docente universitario, penitenciarista y en esta oportunidad su profesor, el cual estoy asignado para dar la cátedra correspondiente, y el tema del día de hoy vamos a realizar o a comentar en relación a los programas que están destinados a lo que es la prevención o a la planificación de la prevención del delito, cómo se planifica. Aquí también hemos preparado un material para que ustedes lo tengan a la mano y que es de primera fuente. Por eso vamos a compartir material en este sentido, y también vamos a ver otros aspectos del sistema penitenciario como política de prevención del delito. Así que sean todos bienvenidos a la cátedra del día de hoy. Empiezo a compartir pantalla con ustedes. Ok, ahora bien, en esta clase número 6, como les he estado indicando, vamos a ver lo que son los programas que de alguna forma están destinados a lo que es la parte de la prevención del delito. Así que vamos a ver en este momento esta presentación y comentar un poco en relación a esta cátedra. Como lo podemos apreciar, estos programas de planificación a la prevención del delito es una clase sobre lo que trata sobre las clases de planificación en cuanto a la prevención del delito en Venezuela, y que podría enfocarse sobre todo en lo que son los niveles de prevención primaria, los niveles de prevención secundaria y prevención terciaria, vamos a llamarlo así. Que de alguna forma se puedan implementar en unidades educativas, en sistemas de eh, gubernamentales, para tratar lo posible de disminuir lo que es eh, esta fase delictiva de las personas que de alguna forma cometen algún tipo de fechoría, o siempre están pendientes de hacer algún tipo de estafa, cometer algún tipo de delito, entre otros. Y que de alguna forma van con el plan estratégico de lo que es la parte nacional de la convivencia y lo que es la ciudadanía, ¿no? La seguridad ciudadana. Aquí se detalla en cuanto a la estrategia, el abordaje a las causas del delito, que se apoyan a lo que es la parte del riesgo y prevenir lo que es la reincidencia, así como los marcos legales que de alguna forma están relevantes, y como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para los adolescentes. En la prevención primaria podemos indicar que su objetivo fundamental es prevenir el delito desde lo que es la parte del origen o nacimiento, que se identifica y a la vez se van modificando condiciones sociales, económicas y físicas que lo propician, es decir, que lo inician. Para eso existen también en este nivel primario unas estrategias que trata sobre todo en cuanto a la iluminación pública y los entornos urbanos seguros. Se tiene que promover lo que es la convivencia y la cultura de paz en todo momento, cero agresión, cero violencia en las instituciones de prevención primaria, y lo que es los programas educativos para fomentar valores y habilidades sociales. Por ejemplo, en Venezuela, el Plan Estratégico Nacional de Convivencia Ciudadana tiene como objetivo
generar la prevención, ¿sí? Como objetivo generar la prevención de qué? Del delito. Luego existe una, como política, la prevención secundaria. Esta prevención secundaria, su objetivo es intervenir, sobre todo grupos de riesgo o individuos con alta probabilidad de cometer delitos. Entre las estrategias más importantes está el apoyo a jóvenes que están en riesgo de abandono escolar o consumo de sustancias prohibidas, sustancias como droga, esas son las sustancias, bien sea por consumo de algún tipo de sustancia psicotrópico o estupefaciente, y que de alguna forma afecten lo que es el sistema nervioso central o el organismo en su totalidad. Vemos también entre esas estrategias está los programas de intervención de temprana edad en comunidades que son muy vulnerables a a este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en la mayor parte de los liceos, en las escuelas, en las universidades, se realizan planes, estrategias para prevenir este tipo de situaciones, sobre todo en los sistemas públicos. Y se enfoca en jóvenes en edades escolares para prevenir lo que es el delito en ese entorno, cualquier delito que se pretenda cometer en una comunidad determinada. Vemos que el programa de orientación escolar sobre lo que es la Secretaría de Seguridad está enfocada sobre todo a niños, niñas y adolescentes, es decir, que están amparados a la LOCNA y puede considerarse parte de la prevención secundaria. Pues recuerden que los niños hay que hacerle seguimiento, qué es lo que están haciendo, qué es lo que no, y son la parte más vulnerable porque ahí se pueden desprender lo que son las delincuencias juveniles, ¿no? Y son pandillas que de alguna forma tienen sin control y que pueden de alguna forma afectar la paz y la convivencia ciudadana de una ciudadanía o de una sociedad. Existe también otro nivel que es el nivel de prevención terciaria. Su objetivo es prevenir sobre todo a lo que es la reincidencia en personas que ya de alguna forma hayan cometido algún tipo de delito. Entre estas estrategias podemos indicar que existen programas de rehabilitación laboral y social para las personas que ya han cumplido sus condenas, llamados reclusos. Se existe también como estrategia el apoyo psicológico para la reinserción social. Por eso que en Venezuela se podría entonces incluir lo que son las iniciativas de reinserción laboral a través de los convenios con empresas, a través de proyectos de capacitación para personas privadas de libertad. Existe también un marco legal entre esas estrategias en Venezuela y programas que son transversales para dar continuidad a todo este tipo de programas que están amparados por los tribunales, están amparados por el mismo sistema de justicia penal como tal, el mismo Ministerio de Servicios Penitenciarios, las comunidades, los servicios comunales, son también hacer un seguimiento a los jóvenes para incluir programas de reforzamiento en cuanto a sus conductas indecorosas, entre otros, para tratar en lo posible de que se creen pandillas en comunidades y que afecten al entorno de esos habitantes. En el marco legal se puede entonces estudiar también lo que es el impacto de leyes como la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en los programas de prevención. Es decir, que hay que tomar en cuenta toda esta parte preventiva y todos estos programas que son muy importantes, que existan programas también transversales y que se puedan analizar otros programas que abarcan múltiples niveles
como el Plan Nacional de Control de Armas o el Plan de Seguridad. Recuerda también que aquí anteriormente existían eh, muchos ciudadanos armados, ¿no? Con armas de fuego y que de alguna forma el Estado implementó políticas para su completo desarme, incluyendo programas que cambiaban alimentos por armas, ¿no? Armas de fuego, armas insidiosas, de que de alguna forma también pudieran tener los habitantes y así de alguna forma desarmar la población. Y existe una ley de desarme que de alguna forma es parte o forma parte de estas políticas de prevención en cuanto al desarme de la población civil. Por eso que es importante estos controles que realiza el Estado a través de sus organismos, de sus cuerpos de policía, de investigaciones, policías rurales, comunales. O sea, aquí la cosa es que hay que tener en cuenta de que todos somos parte de la misma comunidad, la misma sociedad civil de la cual nosotros pertenecemos y que debemos estar pendientes de velar por nuestros ciudadanos y que no se cometan fechorías. Existe en cuanto a la planificación de programas destinados a la prevención del delito en Venezuela, ya que la prevención del delito podemos indicar que es un componente esencial en la lucha contra la criminalidad y la inseguridad en cualquier sociedad. En Venezuela observamos, lleva un segundito por acá que se quiere caer el sistema. Ya va, un segundito, seguimos acá. Ok, seguimos. En Venezuela, mis estimados compañeros, observamos que por lo general, eh, debido a lo que es la parte de complejidad, observamos que se dan una serie de fenómenos delincuenciales y sobre todo lo que es la parte de las pandillas que vemos que se forman a través de las desorientaciones, los malos ejemplos y como siempre les he indicado, que los valores siempre salen de la casa, ¿no? Entonces desde ahí en adelante nosotros, por supuesto, vamos a reforzarlo a través de las instituciones, de los programas que tiene el Estado para combatir en lo posible la delincuencia. Por eso que en Venezuela es complejo la parte social, es complejo lo que es la parte de la económica y la parte política, sobre todo esa parte. Y en cuanto a la planificación de estos programas, requiere de alguna forma un enfoque o visión o preparación integral que se adapte a las particularidades del contexto local. La prevención del delito se refiere sobre todo a lo que son las acciones y políticas diseñadas para reducir lo que es la ocurrencia de delito ante que esto ocurra. Es decir, por eso dice la palabra prevención del delito. Esto implica entonces algunas intervenciones en diferentes niveles, tal como lo hemos explicado anteriormente, comenzando con el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. De esta forma, estos niveles están incluidos en lo que son los programas de desarme de las políticas que implementa el Estado para la población civil, es decir, las poblaciones de la ciudadanía, tratar en lo posible de hacer su plan de desarme, porque anteriormente, como les comenté, aquí había una población muy armada, tenían muchas armas de fuego y sí, poco a poco el Estado se vio la imperiosa necesidad de implementar políticas que de alguna forma fueran desarmando a la población civil y que nada más sea de uso militar o policial, que son las llamadas armas orgánicas en las cuales actualmente cada ciudadano en función policial o militar puedan ejercer. Por eso existe lo que es en estos niveles la prevención primaria,
que está relacionada a la prevención antes de que el delito se cometa. Aquí vamos a tratar lo posible abordar los factores de riesgo sociales y los factores que de alguna forma afectan la parte económica. Vemos en segunda instancia o lo que es la parte de la prevención secundaria, está relacionada a lo que es la identificación plena y atención temprana de factores que aumentan de alguna forma la probabilidad de cometer delitos. Luego pasamos a otro nivel que es la prevención terciaria. La prevención terciaria está referida cuando los cuerpos del Estado intervienen o están dirigidas, intervienen directamente a los infractores para evitar la reincidencia. Los intervienen de forma directa para tratar en lo posible de neutralizarlo, para que no cometan o no sigan cometiendo los tipos de delitos que puedan contemplarse en el Código Penal o algún tipo de ley especial. Existen teorías y marcos conceptuales, ya que autores que han destacado en lo que es la parte del ámbito de la criminología y lo que es la prevención del delito, estos, estos autores ofrecen de alguna forma fundamentos teóricos que sustentan la planificación de estos programas. Por ejemplo, tenemos el caso del doctor César Beccaria en 1738 a 1794, que que es reconocido por su obra en Los delitos y las penas del doctor César Beccaria, que fundamentó a lo que es la idea en las leyes y sanciones justas y proporcionales que son esenciales para prevenir lo que es el crimen. Tenemos otro autor o criminólogo especialista que también aporta unas ideas interesantes, como es el señor James Q. Wilson y George L. Kelly. Estos son autores de la teoría de las ventanas rotas, que sostiene en este sentido que el mantenimiento del orden y lo que es la reparación de signos visibles de deterioro social puede reducir lo que son los crímenes en los barrios y en las comunidades. A esto se refiere el señor James Q. Wilson y George Kelly. Otro autor también habla en relación a este tipo de política y preventiva, que es el autor Michael R. Goffrenshaw y Travis Hirschi. Estos dos autores desarrollan la teoría de la baja del control social. Sobre todo enfatiza en lo que es la importancia de vínculos sociales fuertes para prevenir el comportamiento delictivo. Fíjense que todos estos especialistas, todos estos criminólogos tienen un fin único o un solo fin, que es la prevención del delito antes de que se cometa. Recuerde que la criminología es muy amplia y estudia lo que es el motivo por el cual la persona comete un delito en una sociedad. O sea, se pregunta el por qué lo cometió. Entonces, allí influyen varios factores de los cuales los criminólogos trabajan para depurar o tratar de dar una solución a la sociedad en cuanto a estos individuos que en lo posible puedan transgredir la norma social y ocasionar algún daño a nuestra ciudadanía. Otro autor criminólogo también, que es Howard Prendergast y John Hagedorn. Estos han trabajado sobre todo al desarrollo del programa de prevención comunitaria y lo que es la parte policial en contextos latinoamericanos, incluyendo, por supuesto, nuestro país, Venezuela. Ahora vamos a ver que en Venezuela existen programas en cuanto a la planificación de
prevención del delito, que de alguna forma han enfrentado múltiples desafíos, como es la crisis económica y la crisis social. Sin embargo, algunos enfoques han sido destacados. Por ejemplo, tenemos entre estos enfoques destacados lo que son los programas comunitarios, que de alguna forma fomentan la participación vecinal, y lo que es la integración social para reducir la vulnerabilidad a delitos. Existe también una rehabilitación y una reinserción social, de la cual hablamos la clase pasada, y en los cuales está enfocada en lo que es las cárceles y los programas de atención a los infractores. Vemos entonces también otro punto que es importante acá, que son las intervenciones en zonas vulnerables. Estas están realizadas a implementarse en acciones multidisciplinarias en las áreas con alta tasa de delincuencia. Recuerdo que acá, anteriormente, lo que era el delito de secuestro estaba pero muy pegado, muy de moda. Tanto así que los índices delictivos de lo que era la parte eh, de secuestro estaban por las nubes. Tanto así que el Estado se vio la necesidad de implementar nuevas políticas para contrarrestar este tipo de acción. Y así sucesivamente. A medida de que vayan saliendo delitos nuevos, se va buscando alternativa política para prevenirlo, porque el Estado es el garante de controlar todas y cada una de estas políticas preventivas en cuanto a la parte delictiva a través de sus políticas gubernamentales. Vemos entonces, mi estimado, que existen también unos pasos para una planificación efectiva en cuanto a estos programas. Por ejemplo, se debe realizar en este sentido un diagnóstico situacional, realizando así un análisis de lo que son las causas y factores del riesgo del delito en la comunidad. Es decir, que se debe buscar o hacer un análisis de campo, a realizar una experticia de campo para determinar qué delito es el que más se comete en su comunidad. Y de acuerdo a ese tipo de delito, se va a realizar un diagnóstico situacional para tratar en lo posible de analizar esos factores de riesgo que de alguna forma nos van a dar luces para realizar programas y combatirlos de manera inmediata y en forma oportuna, para tratar de mitigar todo este tipo de flagelo que de alguna forma corrompe a la sociedad. Por eso que hay que realizar entre estos parámetros de planificación efectiva el diagnóstico situacional, como lo es la experticia de campo, ¿no? Luego tenemos un diseño de programa que están basados en lo que son las evidencias y las teorías criminológicas. Las evidencias están relacionadas a las evidencias físicas como tal, de las cuales hemos hablado, de ese diseño, y lo que son las teorías criminológicas a la parte que manejan los criminólogos en relación al por qué esa persona incurrió en ese tipo de delito, y buscar así la forma cognitiva para tratar lo que es esa infracción o ese delito que haya cometido la persona. Vemos también una implementación participativa, que esto incluye los actores sociales, las instituciones, la parte política, lo que es la parte integral de la comunidad, para prevenir estos tipos delictivos, ya que existe también un monitoreo, un seguimiento constante y periódico para ajustar acciones y asegurar resultados. Es decir, que se va evaluando a medida de que vayan realizándose programas que sean realmente efectivos, y tratar en lo posible de corregir dónde está la falla
cuál es el más eficaz para cada tipo de delito. Recuerden que todos los delitos no son iguales y hay que darle un tratamiento totalmente diferente, siguiendo, por supuesto, políticas asertivas, políticas que sean efectivas y severas en el sentido de que se puedan corregir este tipo de fallas. Y a medida que vayan corrigiéndose, se va de alguna forma implementándose un programa eficaz para contrarrestar lo que son las partes de la criminalidad. Y es por eso también, como hablamos, que tiene que realizarse un seguimiento constante en cuanto a lo que se está realizando, un seguimiento en cuanto a esas políticas preventivas para ver si se está aplicando o no el test de diagnóstico y determinar dónde está la falla, como les indiqué, para corregir y tratar en lo posible de solucionarlo a tiempo. La planificación de programas de prevención del delito en Venezuela de alguna forma requiere un enfoque basado en evidencias, adaptado a lo que son las realidades locales y con la participación, por supuesto, activa, sobre todo, como les indiqué, de la comunidad. La integración de teorías criminológicas y la experiencia internacional de lo que son fundamentalmente para diseñar estrategias que sean efectivas y que sean sostenibles en el tiempo y por supuesto que dé un resultado a la hora de estas prevenciones, porque lo que se requiere aquí es prevenir que se cometa el delito, ¿sí? Es decir, prevenir de que el sujeto actúe y cometa un delito. En este sentido, es lo que se busca, prevención. Y entonces, como indiqué, existen estos tres niveles que les hablé anteriormente y de los cuales son muy efectivos. Sin embargo, hay que hacerle un seguimiento y corregir las fallas. Recuerde que nada en estos sistemas son muy efectivos, sino que a medida que vayan surgiendo delitos, se va implementando nuevas políticas para contrarrestarlas, para prevenirlas. Por eso que en el análisis de la prevención del delito en Venezuela se requiere una visión integral que de alguna forma considere diversos factores sociales y económicos, así como estrategia de intervención y estrategia de rehabilitación. Aquí vamos a presentar una explicación educativa y profesional sobre estos aspectos. En primer lugar, tenemos los factores de riesgo, que son los factores sociales o económicos. Entre estos factores sociales y económicos son los llamados o determinados y son claves en la incidencia de la violencia delincuencial. Entre estos destacan lo que es la pobreza, la falta de acceso a lo que es la parte de la educación, lo que es el desempleo, también influye bastante, la desigualdad social, la vulnerabilidad familiar y lo que es la exclusión social. Estos son aspectos, mi estimado, que de alguna forma involucran o afectan o alteran al individuo y que de alguna forma lo incitan a cometer algún tipo delictivo, porque piensan que buscando la vía fácil, la vía se les va a solucionar y no es así. Este, Estos factores crean de alguna forma algunos entornos propicios para que algunos individuos puedan caer en conductas delictivas, especialmente en lo que es el contexto de alta desigualdad y déficit en servicios básicos. Fíjense que aquí vemos que la mayor parte de las personas que están de alguna forma privadas de libertad es porque, por supuesto, que han cometido algún tipo de delito, ¿no? Y que están purgando su condena en estos centros penitenciarios. Y viendo un poquito más allá, por supuesto, vemos entre estos factores de riesgo sociales y que de alguna forma económicos afectan lo que es la parte de ese ser, ¿no? O les afectó en esa oportunidad y que los conllevó a cometer
este tipo delictivo, bien sea porque no tenían suficientes recursos, eran muy pobres, estaban sin acceso a la educación, por la misma ignorancia, por el mismo alto índice de desempleo, algún tipo de desigualdades sociales, en vulnerabilidad familiar, es decir, problemas en la familia y lo que es la exclusión social. Recordemos que anteriormente hablamos del recluso o del interno que salía de su centro penitenciario de cumplir su condena. Y se trataba en lo posible de unas políticas internas para tratar de reinsertarlo en la sociedad y que se lleva a través de un delegado de prueba, el cual debía en ese momento realizar lo concerniente, ¿sí? Para que todo eso ajuste si está apto o no a través de un consejo técnico, si la persona está apta para reinsertarse en la sociedad. Porque una vez que se cumpla con todos esos requisitos y lo sacan a la calle, vuelve a cometer algún tipo de fechoría, algún tipo de daño a la sociedad y vuelve otra vez a reincidir. Y de ahí es un círculo vicioso, de ahí no van a salir. Vuelven otra vez, lo vuelven a hacer, lo vuelven a cometer, vuelven a salir y así sucesivamente. Es un círculo de verdad enfermizo, un círculo bastante vamos a llamarlo así, enfermizo y ocioso, que les gusta estar de esa forma. Por eso es que se dice que tienen que tener la voluntad para que se permitan dar el tiempo y de que puedan corregir ese tipo de situación, si ellos quieren, por supuesto. Vemos entonces, mis estimados, también que existe una prevención temprana de factores que aumentan de alguna forma la probabilidad de delito. Entre esta prevención temprana podemos mencionar que se centra en intervenir antes de que los individuos cometan los delitos. Esto incluye programas de apoyo familiar, programas de educación y actividades recreativas, así como el fortalecimiento de la cohesión social, es decir, que la sociedad los acepte, y acciones preventivas, buscar reducir lo que es la vulnerabilidad de los jóvenes, promoviendo valores cívicos y habilidades sociales que disminuyen el riesgo de conductas delictivas. Aquí lo que se busca sobre todo es reforzar esa conducta de estos jóvenes para que no cometan o no estén tentados a cometer algún tipo delictivo en la sociedad. Porque si cometen este tipo de conducta o cometen algún acto delictivo, por supuesto, las consecuencias son nefastas para ellos. Van a perder inmediatamente su libertad y van a estar sometidos a un sistema de justicia penal, para lo cual están implementadas leyes específicas para los delitos en mención. Por eso que es importante a los muchachos siempre a los jóvenes, darle una orientación apropiada para que más adelante ellos puedan seguir adelante en sus estudios, motivarlos e indicarles valores, cómo se deben comportar en una sociedad. Esto de alguna forma disminuye lo que son los altos índices de riesgo en cuanto a una conducta delictiva, y una conducta delictiva de la cual más adelante ellos puedan ser presas fáciles, ¿no? Es decir, puedan ser tentados a cometer algún tipo de situaciones indecorosas, situaciones delictivas, que atenten de alguna forma las normativas jurídicas de nuestra sociedad. Aquí también es importante, en mis estimados, que intervenga el Estado para evitar de alguna forma lo que es la reincidencia. Por eso que yo decía que el Estado es garante y es el factor, uno de los factores o de uno de los más importantes, de los elementos más importantes en cuanto a esta intervención para controlar. El Estado debe controlar este tipo de situaciones anómalas
que de alguna forma nos perjudican en una sociedad. O sea, dar el orden, poner el orden, el buen orden en la sociedad en cuanto a la normativa jurídica. La prevención del delito en este sentido y lo que es las políticas gubernamentales necesarias para prevenir la delincuencia, bien sea en forma temprana o posterior. El Estado tiene entonces un rol de alguna forma fundamental, como lo hemos explicado, en la gestión de la delincuencia a través de políticas penitenciarias, programas de rehabilitación y reinserción social. Es esencial entonces observar que aquí intervienen lo que es la parte penal, que incluyen no solo lo que es la parte de sanciones, sino también medidas de acompañamiento psicológico, un acompañamiento social, laboral, un acompañamiento educativo para reducir las probabilidades de reincidencia. Aquí se ofrecen oportunidades de formación y empleo, de ayuda a los infractores a integrarse nuevamente a una sociedad de manera productiva. Incluso en los sistemas penitenciarios existen cajas de ahorro, que es caja de ahorro penitenciario para los internos que trabajen en ella. Recuerden que es importante que ellos se les mantenga siempre ocupado su mente, ¿no? Para no tratar para tratar en lo posible de que no tengan una mente ociosa y que no estén pensando en cosas indebidas o hacer el mal, hacer el daño. Que tratar de cambiarles siempre a lo positivo para que vean el mundo diferente, lejos de lo que es la parte de las drogas, de cualquier tipo de consumo de sustancias prohibidas, psicotrópico, cualquier tipo de sustancias tóxicas, cualquier tipo de conductas delictivas, juntas de amigos con problemas delictivos, que lo que buscan es generalmente encaminarlo a conductas negativas y que de alguna forma van a implicar la ocurrencia de algún delito, es decir, van a cometer algún delito en algún momento y que van a traerle a ellos unas consecuencias nefastas en el sentido de que van a perder su libertad y van a pasar por todo ese proceso de observación, todo ese proceso de rehabilitación en las cárceles de Venezuela para luego ser reinsertados, si son rescatables, en este sentido, a la sociedad y que por supuesto la sociedad no le dé la espalda, sino que sea una sociedad abierta a procurar en lo posible de darle o tenderle la mano y de ayudarlo. ¿Existen programas y políticas de planificación para la prevención del delito en Venezuela? En Venezuela, por supuesto que es importante diseñar y aplicar planes estratégicos que integren acciones sociales que de alguna forma sean educativas y económicas. Esto puede incluir lo que es fortalecer las instituciones educativas, promover programas comunitarios de lo que es la parte de integración social y mejorar lo que es las condiciones socioeconómicas en zonas vulnerables. En este sentido, la planificación también debe incluir una participación activa de la comunidad y organizaciones civiles. Recuerda que aquí es un problema de todo. Prevenir el delito, muchachos, mis estimados compañeros, prevenir el delito es una tarea de todos, de todos, de todos. E incluso de nosotros como profesores, nosotros como abogados, por supuesto, tenemos la tarea de aportar un granito de arena o alguna idea para prevenir la delincuencia en Venezuela. Es tarea de todos. Nosotros no podemos permitir que los delincuentes o las personas que cometan delitos queden impunes. Nosotros tenemos que ser contestes en todo este tipo de circunstancias y de prevención. Hay que prevenir en todo momento
lo que es la parte de las tentaciones en cuanto a la parte delictiva. Entonces, para eso existen programas en cuanto a políticas de planificación para prevenir en lo posible que se cometa un delito. Tal cual como lo hablamos anteriormente en las tres fases como el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. La rehabilitación y reinserción social. Vemos, mis estimados estudiantes, que de rehabilitación buscan sobre todo tratar causas que conllevaron de alguna forma a una conducta delictiva, mientras que la reinserción social se enfoca sobre todo a lo que es facilitar la integración del infractor en la sociedad mediante lo que es la parte de la educación, la capacitación laboral y la atención psicosocial. Cuando hablamos de psicosocial es psicológica y la parte social. También aquí influyen otros aspectos que deberían de ser contemplados, como es la parte de la medicina, es decir, el médico, el sociólogo, entre otros aspectos, como el criminólogo, el abogado. Todos tenemos de alguna forma que prevenir para rehabilitar y reinsertar a estas personas en la sociedad, darles siempre la mano en lo posible para que puedan de alguna forma pertenecer nuevamente a una sociedad que de alguna forma en algún momento le dio la cara, vamos a llamarlo, o le dio la espalda, vamos a llamarlo así, le dio la espalda por su mala conducta. Entonces, la efectividad de estos programas impacta sobre todo a lo que es la disminución de la reincidencia y la construcción de sociedades que son más seguras y cohesionadas. También se establecen algunos programas educativos y unos programas comunitarios. Esto está referido a que la educación y la participación comunitaria son los pilares fundamentales para prevenir lo que es la parte de la delincuencia. Programas escolares, campañas de sensibilización, así como lo que es la parte del deporte, las artes y actividades culturales que de alguna forma contribuyen a disminuir la vulnerabilidad social, fortaleciendo lo que son los valores sociales y promoviendo un entorno más seguro y equitativo para las personas o los jóvenes, sobre todo los jóvenes que de alguna forma no tienen una orientación muy definida, ¿no? Y que poco a poco se la van formando en el transcurrir o su filosofía de vida. En forma conclusiva, en la prevención del delito en Venezuela requiere entonces un enfoque multifacético que involucre lo que es la atención temprana a factores de riesgo y que de alguna forma se fortalezca programas de rehabilitación, políticas públicas integradas y acciones comunitarias. Solo mediante estrategias que sean coordinadas y sostenidas y que se podrán reducir lo que son las tasas de delincuencia y construir una sociedad más justa y una sociedad más segura. De esta forma seguimos con la presentación en relación a este tema de las políticas, programas destinados a la planificación de la prevención del delito. Vemos entonces en este sentido de se hacen acá en estas políticas también, tomando en cuenta los aspectos ya indicados, una evaluación al sistema penitenciario venezolano. Vamos a darnos un paseíto en relación a estas evaluaciones, ya que el privado de libertad como sujeto de derecho, sobre todo que está penalmente condenado, tiene derecho a lo que son los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho esenciales, derechos civiles, ¿no? Es decir, bueno, los civiles lo pierden porque cuando un individuo comete algún tipo de delito, generalmente pierden ciertos derechos civiles. Y que de alguna forma estos derechos fundamentales están inherentes a las personas humanas, reconocidos en convenios y pactos internacionales y que están consagrados en constituciones a favor de todas las personas
y que no se pierden por efectos de la condena penal, así como son los especificados que derivan de la sentencia condenatoria, de en particular lo que es, le establece entre el sancionado y el Estado que lo condenó, y efectivamente un Estado de derecho en relación entre el Estado y el sentenciado, que no se define como una relación de poder, sino como una relación jurídica con derechos y deberes para cada una de las partes. Observamos que el condenado tiene entonces, el condenado del interno tiene pues que el Estado mantenga una relación de derecho público y salvo derechos perdidos o limitados para la condena. Su condición entonces jurídica es igual al de las personas no condenadas. Por eso que observamos que lo mismo ocurre con más razón con los procesados debido a la presunción de inocencia de los que ya gozan de estos beneficios. Recuerda que una cosa es ser procesado y otra cosa es ser penado, ¿no? Cuando ya estás penado es porque ya tienes una condena definitivamente firme. Y el procesado que está en ese inicio de ese proceso de justicia, en ese proceso en el cual se están llevando cada uno de estas fases del proceso penal. Comenzando lo que es la parte de la preparación de la fase preparatoria, la fase intermedia, la parte de juicio. En fin, ya esa parte es la parte de preparación, la parte procesal. Vemos entonces aclarar estas dos situaciones o estos dos terminologías, como es el penado y el penado o condenado y el procesado. Vemos entonces ahora lo que es las normas venezolanas que reconoce expresamente a los privados de libertad como sujetos de derecho. En efecto, indicamos que en el artículo 272 constitucional establece que el Estado garantizará la rehabilitación del interno o interna y el respeto de sus derechos humanos. Por su parte, la ley de régimen penitenciario, inspirada en las reglas mínimas de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, indica que contiene los principios que orientan a lo que es el cumplimiento de las penas privativas de libertad y trata de desarrollar lo que son algunos derechos individuales y sociales de algunos reclusos consagrados en instrumentos internacionales y en lo que es la parte de nuestra Carta Magna. En el artículo segundo de la Ley de Régimen Penitenciario establece o contiene un mandato general de respeto de los derechos humanos de los condenados, tanto el ius civili, es decir, el derecho civil, como los especificados en los servicios penitenciarios, cuando dice que durante el periodo de cumplimiento eh, de la pena deberán entonces respetarse todos los derechos inherentes a la persona humana que están de alguna forma consagrados en lo que establece nuestra Constitución y las leyes nacionales, así como los tratados, convenios, acuerdos internacionales suscritos por la República, así también como los derivados de su particular condición de condenado en este sentido. En el mismo Código Orgánico Procesal Penal, desde su promulgación en el 98 y sus sucesivas reformas, también reconoce, observamos que también reconoce lo que es el condenado, que tiene derechos y derechos de defenderlo. Atribuye entonces al juez de ejecución la garantía de los mismos, lo que es lo establece el artículo 478 y 531 del Código Orgánico Procesal Penal, en el que no se permite ninguna duda al respecto. Y lo que es la reforma de la Ley de Régimen Penitenciario del año 2000, que son algunos eventos en cuanto a la mayor trascendencia para el sistema penitenciario, ya que a nivel legal el paradigma de los derechos humanos de los privados de libertad
y permiten lo que es albergar la esperanza de que se generen cambios de alguna forma positivos en una situación penitenciaria. Esto lo establece la misma normativa. De esta manera, no cabe duda, mis estimados compañeros, que en el marco jurídico nuestro venezolano, pese a algunas deficiencias, incoherencias o inconsistencias, tanto en normas constitucionales como en las legales, es suficiente para propiciar la garantía de los derechos humanos de los reclusos. Es importantísimo garantizarle sus derechos humanos. Pero una cosa es el conocimiento formal de los postulados que de alguna forma están garantizados en cuanto a los derechos humanos, y otra cosa distinta es la verificación efectiva de los mismos en el interior de las instituciones penales. Como historia y como realidad, las prisiones pueden o han manifestado que es precisamente allí donde se vulneran todos y cada uno de los derechos de los reclusos. Eso realmente lo tenemos nosotros claro, de que en esas instalaciones se les violenta en todo momento sus eh, sus derechos, sobre todo sus derechos. Los derechos humanos de los reclusos en las cárceles venezolanas, nadie en Venezuela ya sabe que no desconoce en relación a este tipo de situación, y que es bastante compleja, ¿no? Vemos que la violencia en las cárceles venezolanas, en cuanto a la violación a la vida, en cuanto a la integración personal, se concreta a lo que es a través de cada uno de la creciente violencia carcelaria, ya que la violencia es pluridimensional, ya que se manifiesta de cuatro formas. Primero, la que es ejercida por el propio sistema administrativo de justicia penal, que se manifiesta a través del retardo procesal. En segundo lugar, la ausencia de defensores públicos, la comida insuficiente, el estado ruinoso de los establecimientos, la falta de higiene y atención médica, la ejercida por el personal penitenciario, que de alguna forma es concreta a través de los malos tratos a los reclusos, así como realizan cobros indebidos, el trato vejatorio a las visitas, la ejercida por los internos entre sí, que serían entonces los pagos por protección, la reeducación, la reducción a la condición de esclavitud, los chantajes, las extorsiones y todo de ello, esos delitos cometidos de alguna forma en esa parte interna, esas instalaciones internas contra otras personas, y que de alguna forma se pueden producir homicidios, lesiones, hurtos, también se ramifica en lo que es la parte de los atracos, las violaciones, entre otros. Fíjense que es una caja de fabricar delincuentes, es decir, producen delitos allí de esa forma, ¿no? A pesar de que ha existido una ley en cuanto al no uso de aparatos telefónicos, comunicaciones, ellos igual siguen cometiendo sus fechorías. Hay muchas formas en las cuales ellos, eh, curiosamente, están siempre pensando en hacer cosas no, no gratas, pues, y que vulneran de alguna forma el derecho a otras personas. Esto es totalmente un flagelo, muchachos, y que hay que tener en cuenta. Entre estos aspectos, también el Observatorio de Prisiones se ha pronunciado en cuanto a muchas situaciones y estadísticas ocurridas en estos centros penitenciarios. Este es un observatorio que realmente ha estado haciendo su trabajo y, por supuesto, con esas políticas llevadas del Estado venezolano. Bueno, con esto, mis estimados compañeros, damos conclusión a la clase, o por terminada la clase del día de hoy, la cual nos pareció un tema muy interesante, y por supuesto,
muy oportuno, ¿no? En cuanto a la parte delincuencial, la parte de lo que son las políticas preventivas del Estado venezolano y la sociedad civil en general. Así que nos vemos en la otra oportunidad, en la próxima clase, que ya sería la clase número 7 de prevención del delito. Tengan ustedes feliz noche y que puedan descansar. Muchas gracias por su atención.